Hola mi gente, bienvenidos a mi canal Crimino Historia. Soy Said, tu guía en este viaje entre misterios retorcidos, enigmas sin resolver y crónicas de crímenes reales que te quitan el sueño. Cada semana exploraremos el mundo del crimen. Desentrañaremos la vida de detectives legendarios, villanos notorios y sucesos históricos que cambiaron el rumbo del mundo, con profunda investigación. Así que prepárate un cafecito, cierra bien la puerta y vamos juntos a adentrarnos en las sombras del pasado. Soy nuevo creador de contenido. Por favor, apóyenme compartiendo mi canal con sus amigos y su familia. ¡Vamos! Hoy exploraremos un tema que lamentablemente ha vuelto a encender las alarmas en Colombia. El resurgimiento del Plan Pistola. En las últimas semanas de abril de 2025, la violencia ha sacudido al país con una intensidad escalofriante, dejando una cifra trágica de al menos 27 policías y militares asesinados en un corto lapso. Este brutal recrudecimiento evoca memorias dolorosas de una época oscura en nuestra historia. Una época marcada por el terror y la barbarie. El término Plan Pistola describe una estrategia despiadada de asesinatos selectivos dirigidos contra miembros de las fuerzas de seguridad. Su objetivo principal es claro: sembrar el miedo, desestabilizar y desafiar la autoridad del Estado. La reaparición de esta táctica en Colombia durante el año 2025 ha generado una profunda preocupación en la sociedad, reviviendo fantasmas de un pasado que muchos creían haber dejado atrás. Para entender la gravedad de la situación actual, es crucial sumergirnos en los orígenes de esta estrategia y analizar los eventos recientes que han marcado su retorno. Para comprender el significado y el impacto del Plan Pistola en la Colombia de hoy, debemos retroceder en el tiempo, específicamente a finales de la década de 1980. Fue en este periodo cuando la figura de Pablo Escobar, líder del temido Cartel de Medellín, lanzó una ofensiva sin precedentes contra el Estado colombiano. Esta no fue una guerra convencional, sino una campaña brutal, diseñada para proteger sus intereses ilícitos a cualquier costo. Las tácticas empleadas por Escobar durante esta época fueron de una crueldad inaudita. El país fue testigo de atentados terroristas que buscaban doblegar al gobierno y a la sociedad en general. Recordemos el fatídico atentado contra el vuelo 203 de Avianca, el uso de toneladas de dinamita frente al edificio del DAS en Bogotá, General Maza Márquez, y el cobarde asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, un hombre que representaba la esperanza de un futuro diferente para Colombia. Sin embargo, una de las estrategias más siniestras y efectivas de Escobar fue la implementación sistemática de asesinatos de policías. Escobar no solo ordenó estos crímenes, sino que también estableció una especie de franquicia del asesinato. En los barrios marginales de Medellín se creó una estructura donde sicarios eran reclutados y pagados por cada oficial de policía que lograran asesinar, para recibir la recompensa, que llegó a ser de hasta 5 millones de pesos de la época. Los asesinos debían presentar pruebas del crimen, como la identificación o la placa del policía, junto con la confirmación del lugar del ataque. La motivación principal detrás de esta estrategia era clara: presionar al gobierno colombiano para evitar la extradición de nacionales a los Estados Unidos y forzar cambios en las políticas que amenazaban su imperio criminal. Desde entonces, la idea del Plan Pistola ha permanecido latente en diversos grupos involucrados en el narcotráfico, con varios planes organizados hasta el día de hoy, aunque ninguno ha alcanzado la escala de la campaña de Escobar. La efectividad percibida de esta táctica en el pasado, al menos en términos de generar presión sobre el Estado, podría explicar por qué sigue siendo considerada por organizaciones criminales que enfrentan desafíos similares. En este año 2025, Colombia se ve nuevamente azotada por una ola de violencia que recuerda los peores momentos de su historia. El resurgimiento del Plan Pistola se hizo evidente alrededor de mediados de abril, específicamente entre el 15 y 27 de abril. Durante este breve periodo, una cifra alarmante de miembros de las fuerzas de seguridad, incluyendo policías y militares, fueron asesinados en diferentes puntos del país. Las acusaciones de las autoridades colombianas, encabezadas por el presidente Gustavo Petro y la cúpula de la policía, apuntan directamente al Clan del Golfo como el principal responsable de la actual implementación del Plan Pistola. Se barajan diversas motivaciones detrás de este recrudecimiento.
Una de las principales hipótesis sugiere que se trata de una represalia por la muerte de José Miguel de Moya Hernández, alias Chirimoya, un líder clave dentro de la estructura del Clan del Golfo, abatido en una operación conjunta entre la policía colombiana y la DEA, a principios de abril de 2025. Otra posible causa radica en la percepción del Clan del Golfo de un cambio en la política del gobierno de Petro, que estaría adoptando una postura más confrontativa hacia los grupos armados. Al igual que en la época de Escobar, se han reportado ofrecimientos de recompensas en efectivo por parte del Clan del Golfo a quienes asesinen a miembros de la policía. Estas sumas, que rondan los 200 millones de pesos colombianos, aproximadamente $700 estadounidenses, evocan directamente la estrategia de terror utilizada por el extinto capo del cartel de Medellín. En cuanto a las tácticas empleadas, se han descrito ataques oportunistas en retenes policiales y contra oficiales fuera de servicio. Además, se ha mencionado el uso de redes de inteligencia, donde individuos en motocicletas y grupos de WhatsApp informan sobre los movimientos del personal de seguridad. La rapidez y la aparente coordinación de estos ataques sugieren una estructura bien organizada y una capacidad de recopilación de información significativa dentro de las áreas donde operan. La coincidencia temporal entre la muerte de un líder importante y el inicio de una campaña de asesinatos selectivos indica una clara línea de respuesta por parte de la organización criminal. Esta forma de actuar, donde la pérdida de figuras clave se traduce en una escalada de violencia contra el Estado, revela una mentalidad de retaliación que busca disuadir futuras acciones gubernamentales. La utilización de informantes a nivel comunitario, incluso individuos aparentemente no vinculados directamente al crimen organizado, demuestra la capacidad del Clan del Golfo para infiltrar o intimidar a la población local, creando un entorno donde la información sobre las fuerzas de seguridad fluye hacia sus estructuras. Para obtener una perspectiva más profunda sobre este complejo fenómeno, es crucial escuchar las voces de los expertos que han dedicado su carrera al estudio del conflicto colombiano. Laura Bonilla, directora de la Fundación Paz y Reconciliación en Colombia, ofrece un análisis que difiere ligeramente de la postura oficial del gobierno. Según Bonilla, el reciente aumento de la violencia contra la fuerza pública por parte de grupos como el Clan del Golfo podría no ser un plan coordinado centralmente, sino más bien una respuesta coincidental de varios grupos armados a las políticas más confrontativas del gobierno del presidente Petro, y específicamente a la muerte de alias Chirimoya. Bonilla también establece una distinción importante entre las tácticas empleadas por el Clan del Golfo y las utilizadas por otros grupos armados, como las disidencias de las FARC y ELN, mientras que el Clan del Golfo parece centrarse en una lógica más urbana y municipal, inspirada en los métodos de Escobar. Las disidencias y ELN recurren con mayor frecuencia a ataques de francotiradores y emboscadas en zonas rurales. Esta diferenciación sugiere que, si bien todos estos grupos están incrementando la violencia contra la fuerza pública, sus estrategias operativas y quizás sus objetivos a corto plazo podrían variar. La postura de Bonilla y otros expertos contrasta con la narrativa del gobierno, que tiende a presentar el Plan Pistola como una estrategia orquestada y coordinada por el Clan del Golfo. Esta discrepancia en el análisis subraya la complejidad del panorama de seguridad en Colombia y la dificultad de determinar con certeza el grado de coordinación entre los diferentes actores armados. Por otro lado, un especialista de RFI ha señalado que el Plan Pistola debe entenderse como un síntoma más de la profunda crisis de seguridad que atraviesa Colombia. Esta perspectiva invita a considerar el fenómeno no como un evento aislado, sino como parte de un contexto más amplio de violencia endémica y desafíos persistentes para la estabilidad del país. La divergencia entre la visión gubernamental y la de los expertos revela la intrincada realidad del conflicto colombiano, donde múltiples factores y actores interactúan, dificultando una interpretación única y simplificada de los eventos. Detrás de cada estadística, detrás de cada cifra fría, hay un rostro, una historia humana truncada por la violencia. El resurgimiento del Plan Pistola en 2025 ha dejado un saldo trágico de vidas perdidas entre las filas de la policía y el ejército colombiano. Solo en las semanas de mediados de abril, al menos 27 miembros de las fuerzas de seguridad fueron asesinados. Sin embargo, las cifras podrían ser aún mayores si consideramos los datos del Ministerio de Defensa,
que reportó 41 miembros de la fuerza pública asesinados en servicio entre enero y marzo de 2025, la cifra más alta para este periodo desde 2018. El general Carlos Triana, director de la Policía Nacional de Colombia, expresó con vehemencia que las víctimas de esta violencia no son simplemente números. Son jóvenes héroes de la patria que dedicaron sus vidas a servir y proteger a los ciudadanos colombianos. Aunque los detalles específicos de cada vida cegada son difíciles de obtener a partir de los fragmentos proporcionados. Se conoció el caso de un subintendente de policía que fue asesinado mientras llevaba a su hija al colegio, un acto de crueldad que ilustra la extensión de esta violencia incluso a momentos y espacios cotidianos. Esta realidad nos recuerda que el terror del Plan Pistola no solo afecta a los miembros activos de la fuerza pública, sino que también se extiende a sus familias y a la sociedad en general. Al comparar esta situación con la época de Pablo Escobar, recordamos que durante su Plan Pistola, cientos de policías fueron asesinados, principalmente en las calles de Medellín, lo que subraya una similitud aterradora en la estrategia de atacar directamente a quienes representan la ley y el orden. La Defensoría del Pueblo también ha alzado su voz ante esta situación, calificando como absurdo que los grupos armados hablen de paz mientras sus acciones demuestran una clara intención de guerra. Este contraste entre el discurso y la realidad en el terreno evidencia la profunda crisis humanitaria y de derechos humanos que vive Colombia. El ensañamiento contra miembros de la fuerza pública fuera de servicio, incluso en momentos tan personales como llevar a un hijo a la escuela, revela una estrategia deliberada para infundir un miedo generalizado, afectando la moral y la capacidad operativa de las instituciones de seguridad. La carga emocional en las palabras de figuras como el general Triana refleja el profundo impacto que estas pérdidas tienen en el seno de las Fuerzas Armadas y en la percepción de seguridad de la nación. Ante la escalada de violencia y la indignación generada por el Plan Pistola, el gobierno colombiano ha reaccionado con una serie de medidas y promesas. El presidente Gustavo Petro ha condenado enérgicamente estos actos, señalando directamente al Clan del Golfo como responsable y prometiendo intensificar la ofensiva en su contra. Entre las medidas implementadas por el gobierno y la policía, se encuentra el ofrecimiento de recompensas de hasta 200 millones de pesos para quienes proporcionen información que conduzca a la captura de los responsables de estos crímenes. Además, se ha autorizado a los policías a llevar consigo sus armas de dotación incluso fuera de servicio, como una medida de protección personal. En respuesta a esta ofensiva criminal, se han reportado la detención de un número significativo de miembros del Clan del Golfo. Las cifras varían, pero se mencionan al menos 217 arrestos en relación con el Plan Pistola. Por su parte, el ministro de Defensa ha comparado las tácticas actuales con las utilizadas en la década de 1980 y ha reconocido la preocupante realidad de la infiltración de grupos criminales dentro de las fuerzas de seguridad. Esta admisión subraya la complejidad del desafío que enfrenta el gobierno para combatir eficazmente a estas organizaciones. La Procuraduría General de la Nación también ha tomado cartas en el asunto, solicitando al ministro de Defensa un informe detallado sobre los hechos relacionados con el Plan Pistola. Esta acción refleja el nivel de escrutinio y preocupación que existe a nivel institucional ante este recrudecimiento de la violencia. La estrategia gubernamental, centrada en la intensificación de la ofensiva militar y policial, podría generar una escalada del conflicto, con el riesgo de provocar aún más violencia retaliatoria por parte del Clan del Golfo. La admisión de la infiltración dentro de las fuerzas de seguridad plantea serias dudas sobre la efectividad de la respuesta gubernamental, ya que esta corrupción interna podría obstaculizar las operaciones y poner en peligro al personal honesto. La pregunta que surge inevitablemente es, ¿por qué ahora? ¿Qué factores han desencadenado este violento resurgimiento del Plan Pistola en Colombia? Una de las principales hipótesis apunta a la muerte de José Miguel de Moya Hernández, alias Chirimoya, un líder de alto rango dentro del Clan del Golfo, ocurrida a principios de abril de 2025. Se cree que este golpe a la estructura de mando del grupo criminal habría provocado una respuesta violenta, como forma de represalia y demostración de poder. Otro factor que podría haber contribuido a esta escalada es la posible adopción de políticas más confrontativas por parte del gobierno del presidente Petro hacia los grupos armados. Este cambio de enfoque, si se confirma,
podría haber sido percibido por el Clan del Golfo como una amenaza directa a sus intereses, desencadenando una respuesta violenta. Es importante recordar que el Clan del Golfo y sus predecesores tienen un historial de utilizar tácticas similares tras la pérdida de líderes importantes. Ejemplos de esto incluyen la intensificación de la violencia tras la extradición de Dairo Antonio Usuga David, alias Otoniel, en 2022, y la muerte de su hermano en 2012. Este patrón de comportamiento sugiere que la pérdida de Chirimoya encaja en un ciclo de retaliación bien establecido dentro de la organización. Finalmente, es imposible ignorar las dificultades y críticas que rodean la política de paz total, impulsada por el presidente Petro. El resurgimiento de la violencia podría interpretarse como un revés para esta iniciativa, evidenciando la complejidad de negociar con grupos armados que recurren a tácticas de terror. La consistencia con la que el Clan del Golfo ha empleado el Plan Pistola como reacción a la pérdida de sus líderes, sugiere una estrategia calculada para disuadir al gobierno de perseguir agresivamente a su cúpula, o al menos para infligir un alto costo por hacerlo. Este patrón de retaliación, donde las bajas en el liderazgo se traducen en violencia contra las fuerzas de seguridad, revela una lógica de disuasión que busca influir en las futuras estrategias gubernamentales. El posible fracaso de la paz total, junto con el recrudecimiento del Plan Pistola, podría indicar una desconexión fundamental entre el enfoque negociador del gobierno y la voluntad real del Clan del Golfo de participar en un proceso de paz genuino, especialmente cuando sus intereses centrales como el narcotráfico se ven amenazados. Si bien el Clan del Golfo ha sido señalado como el principal responsable del reciente Plan Pistola, es crucial reconocer que la violencia contra la fuerza pública en Colombia no se limita a este único actor. Se han reportado incidentes que involucran a otros grupos armados, como las disidencias de las FARC y ELN, aunque sus acciones podrían no formar parte de una estrategia centralizada orquestada por el Clan del Golfo. Como señaló Laura Bonilla, existen diferencias en las tácticas y las posibles motivaciones entre estos grupos y el Clan del Golfo. Mientras que el Clan del Golfo parece operar principalmente en entornos urbanos con asesinatos selectivos, y las disidencias de las FARC y ELN recurren con mayor frecuencia a emboscadas y ataques en zonas rurales. Esta diversidad en las estrategias refleja la complejidad del panorama del conflicto armado en Colombia, donde múltiples actores con diferentes capacidades y objetivos operan en distintas regiones del país. Para comprender la persistencia de la violencia, es fundamental recordar la larga y compleja historia de conflicto interno que ha azotado a Colombia durante décadas, involucrando a una variedad de guerrillas, paramilitares y carteles de la droga. En este contexto, el Plan Pistola puede verse como una manifestación más de esta violencia endémica, un síntoma de problemas estructurales más profundos, que persisten a pesar de los esfuerzos por alcanzar la paz. Además, no se puede ignorar el papel fundamental del narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas en el sostenimiento de la violencia y la provisión de recursos para los grupos armados. Estas actividades ilícitas no solo financian las operaciones de los grupos armados, sino que también generan disputas territoriales y conflictos por el control de estas lucrativas economías, perpetuando el ciclo de violencia. La simultaneidad de la violencia proveniente de múltiples grupos armados, aunque no necesariamente coordinada, revela una inestabilidad generalizada en la seguridad colombiana y una posible disminución del control estatal en diversas áreas. La existencia de diferentes actores armados que atacan a las fuerzas de seguridad indica un problema sistémico que va más allá de las acciones de una sola organización, lo que sugiere la presencia de factores subyacentes que están envalentonando a varios actores a desafiar al Estado. Los profundos incentivos económicos proporcionados por el narcotráfico y la minería ilegal crean una motivación poderosa y persistente para que los grupos armados continúen sus actividades, lo que dificulta enormemente el logro de una paz duradera a través de medios puramente militares o políticos, sin abordar estos impulsores económicos subyacentes. En última instancia, el resurgimiento del Plan Pistola nos recuerda el ciclo aparentemente interminable de violencia que ha marcado la historia reciente de Colombia. Tácticas de terror como esta reaparecen en diferentes épocas, involucrando a distintos actores, pero con un denominador común: el intento de desestabilizar y generar miedo en la sociedad. El impacto de esta violencia en la sociedad colombiana es profundo y multifacético. Genera un clima de inseguridad y zozobra,
que afecta la vida cotidiana de millones de personas. La pérdida de vidas humanas, especialmente de aquellos que juraron proteger a la ciudadanía, deja un vacío doloroso en familias y comunidades enteras. Además, estos actos de violencia representan un desafío constante para la construcción de una nación estable y pacífica, erosionando la confianza en las instituciones y dificultando el progreso hacia un futuro de reconciliación. La búsqueda de una paz duradera en Colombia sigue siendo un camino complejo y lleno de obstáculos. Abordar las causas profundas de la violencia, romper el ciclo de conflicto y lograr una reconciliación genuina requiere un esfuerzo sostenido y la participación de todos los sectores de la sociedad. La persistencia del Plan Pistola y tácticas similares a lo largo de las décadas sugiere que las estrategias pasadas no han logrado desmantelar eficazmente las estructuras de poder y las motivaciones subyacentes de los grupos armados en Colombia. La naturaleza cíclica de esta violencia indica que los enfoques anteriores, ya sean puramente militares o centrados en grupos específicos, no han abordado los problemas fundamentales que permiten que estas organizaciones persistan y recurran a tales tácticas, lo que apunta a la necesidad de soluciones más integrales y a largo plazo. Lograr una paz duradera en Colombia requiere no solo abordar las amenazas de seguridad inmediatas que representan estos grupos, sino también enfrentar las desigualdades socioeconómicas más profundas, los agravios históricos y la influencia generalizada de las economías ilícitas, que alimentan el conflicto y hacen de tácticas como el Plan Pistola una pesadilla recurrente para la nación. ¿Cuál crees que es el camino para lograr una paz duradera en Colombia? Deja tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarme en este recorrido por Criminohistoria. Si la historia de hoy te pareció tan fascinante como a mí, dale me gusta y suscríbete para que no te pierdas ningún episodio. ¿Tienes un caso que quieras que investiguemos? ¿O una teoría que compartir? Escríbela en los comentarios. Leo cada uno. Hasta la próxima, mantente curioso y mantente a salvo.